en ATV. Amigos, miren con atención estas imágenes que han sido captadas en Puno y que se registraron esta tarde. Miren cómo los manifestantes han atacado esta unidad de la Policía Nacional, conocido como Caspir, que es un vehículo blindado de la policía antiminas que está siendo utilizado para repeler protestas masivas. Hay más de 20 heridos entre civiles y policías luego que esta turba llegara hasta los exteriores del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, que ha tenido que suspender sus operaciones. Miren con atención estas imágenes que se han difundido por un medio de prensa local, donde se ve cómo estos protestantes prenden fuego a esta unidad sin importarles absolutamente nada. Estamos en el tercer día de paro nacional indefinido en esta zona de Puno. Ha habido caos, muchos enfrentamientos, y lo que se ha señalado es que los manifestantes también llegaron a traerse abajo parte de la reja que protegía el aeropuerto, por lo que los efectivos del orden tuvieron que utilizar rápidamente los gases lacrimógenos. Miren cómo se tienen que defender los policías ante esta multitud. Y como comentamos, atención, los vuelos han sido suspendidos. Más detalles vamos a tener más adelante, pero también les vamos a contar amigos, ya estamos en ATV Noticias al estilo Juliana con Pilar Higashi. Vamos a tener mucha información de lo que ha pasado en este tercer día de paro nacional indefinido, pero ahora también les vamos a contar lo que se vive, porque lamentablemente ayer lo conversábamos con el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Se trata de los tentáculos de Evo Morales que se han infiltrado lamentablemente en las marchas en el territorio nacional. Hay 12 operadores del expresidente boliviano que han ingresado al menos 27 veces al país. Nosotros hemos tenido acceso en exclusiva a imágenes de Cecilio Ilazaca, y ustedes se preguntarán quién es. Es un ex coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia, muy cercano al expresidente Evo Morales, que ha estado en nuestro país en reiteradas ocasiones y además impulsando el proyecto político RUNASUR. En sus redes sociales comparte fotografías que dan cuenta de todo el movimiento que ha tenido, no solamente en estas últimas protestas de diciembre, sino también desde los primeros días del gobierno de Pedro Castillo y mucho antes, cuando apoyó estos campamentos que se organizaban en los alrededores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones, donde ellos decían que iban a votar, iban a pelear voto a voto el triunfo del entonces candidato Pedro Castillo. Pero también tenemos más, porque les vamos a contar lo que finalmente la Fiscalía ha decidido: solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, y sus hermanos Walter y David Paredes Navarro. Eso se ha confirmado el día de hoy. Ahora lo que queda es que el Poder Judicial fije la fecha y la hora para la audiencia, para ver si se accede o no a este pedido fiscal. Más adelante vamos a tener aquí en nuestros estudios a Benji Espinosa, ex abogado de la ex pareja presidencial. Pero ahora vamos a continuar con toda la información, porque comentábamos sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Y es que lamentablemente no cesa la violencia. Ya llevamos 3 días, 3 jornadas de paralizaciones y manifestaciones, y hay, según la Sutran, más de 50 puntos de carreteras bloqueados a nivel nacional. Hemos preparado un informe para contarles lo que veíamos en imágenes, cómo estos protestantes, estos vándalos, porque hay que decirlo así, han atacado una unidad de la Policía Nacional que se denominan Caspir, que son estas tanquetas antiminas utilizadas justamente para enfrentar estas manifestaciones masivas.
la situación está muy preocupante en Juliaca. Se han tenido que suspender las operaciones en el aeropuerto internacional, pero donde también preocupa cómo se están desarrollando las protestas es en Ica. ¿Por qué? Porque les vamos a contar el drama, la otra cara de la moneda, el drama de los pasajeros de los buses varados, que no les ha quedado otra que descender de las unidades de transporte interprovincial y seguir a pie su trayecto, porque continúan esos problemas en esta importante vía de la Panamericana Sur. Vamos a ver este informe. Han hecho suya una camioneta blindada de la policía, la misma que ahora queman y usan como escudo para continuar agrediendo a los agentes de la PNP. Sus rostros están totalmente cubiertos con polos y trapos y atacan sin que nada les importe. Han llegado hasta el aeropuerto de Juliaca. Su intención es tomarlo, enfrentándose a los agentes que lo resguardan. No les importa dejar heridos a su paso, ni siquiera las súplicas de una mujer que pide cesen los enfrentamientos. Lanzan piedras y explosivos. Dos de los policías han sido heridos en este enfrentamiento, uno en el rostro. Lo han dejado sin poder ver. Así se ha vivido el tercer día de paro en Puno, debido a esta trifulca e intento de toma. El aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca ha tenido que suspender sus operaciones. Así lo confirmó Aeropuertos Andinos del Perú a través de un comunicado. En Ica, los bloqueos en carretera han hecho que la gente se baje de los buses varados y siga su camino a pie. ¿Cómo está, señora? ¿Cansada? Recorren varios kilómetros con sus objetos y sus hijos a la espalda. No hay otra manera de poder seguir la ruta. En esta región, los bloqueos se mantienen en las zonas conocidas como Barrio Chino, El Álamo y Expansión Urbana. Mire la cola que hay, tanta mercadería que se pierde. ¿Usted qué está llevando en su transporte? Arroz. En Pichanaki también se registró un enfrentamiento, pero esta vez fue entre ciudadanos a favor y en contra de la protesta. Decenas de personas llegaron a limpiar el puente Pichanaki, que estaba bloqueado, y no tuvieron mejor idea que hacerlo a balazos. Mira, ¿te das cuenta? Vienen con balas, vienen con piedra. Todo empezó muy temprano cuando llegó un camión cargando palos para bloquear la vía. Cuando estaba cerrada, llegó el grupo que se opone a la protesta y fueron recibidos con piedras. Hasta que los que buscaban reabrir la vía lanzaron disparos al aire, haciendo correr a las personas que mantenían el bloqueo, y así lograron liberarlos. Bueno, y estamos viendo las imágenes de lo que ha sido este tercer día de paro nacional indefinido, y la imagen que ha impactado más es lo que le ha ocurrido a esta unidad de la Policía Nacional en Juliaca, muy cerca al aeropuerto, donde se ve hasta qué punto están llegando el exceso de estos manifestantes, de estos protestantes, y hay que decirlo, de estos vándalos, porque además han provocado que varios de los policías resulten heridos. No solamente ahí, sino también en Ica, donde continúa el bloqueo en varios puntos, como conversamos el día de ayer con nuestro corresponsal. Lamentablemente, hasta esta hora no logran desbloquear la vía y definitivamente las pérdidas son millonarias. No solamente es el tema económico, también es el drama de los pasajeros, como veíamos, que han tenido que abandonar sus unidades para poder llegar a sus destinos con tanta dificultad, porque no ven que hay una respuesta clara por parte del Estado. Lamentablemente continuamos así sobre esta situación y no sabemos, porque en un inicio lo que ellos habían señalado es que se veía la posibilidad de dar una especie de tregua el fin de semana, pero no hay nada acordado. Pero ahora tenemos más, les vamos a contar justamente sobre los 59 puntos, atención, según la Sutran, 59 puntos de las diferentes vías a nivel nacional que continúan bloqueadas. Ayer hablábamos de 8 regiones afectadas, hoy
ya son 10 y es por eso que hemos preparado el siguiente wall para ver los puntos más críticos. Miren ustedes, por ejemplo, en Cajamarca, ahí está el kilómetro 84 de la carretera Cajamarca-Huaraz completamente bloqueado. ¿Qué es lo que pasa en Junín? El kilómetro 69 de la carretera longitudinal de la Selva Sur también está afectada por los manifestantes. Ica, lo comentábamos en nuestro informe que hemos presentado y también con lo que conversamos con nuestros corresponsales, qué es lo que está pasando al sur de la capital. El kilómetro 206.2 y 290 de la carretera longitudinal de la costa sur está afectada. La zona de Barrio Chino también nos han informado que a esta hora sigue bloqueada, por lo que muchas agencias han decidido suspender los servicios y la venta de tickets hacia ese punto del país. En Ayacucho, kilómetro 156 de la carretera Nazca-Puquio, y en Puno, bueno, iniciábamos el noticiero con eso, ataques a unidades de la Policía Nacional. Los manifestantes han intentado ingresar al aeropuerto internacional. Hay enfrentamientos entre policías y protestantes y también efectivos del orden que han resultado heridos. ¿Cuáles son los puntos? En Puno, kilómetro 30, vía Juliaca-Putina, Sandia, Azata. Atención, porque muchos de repente quieren ir por esa zona, para no tener problemas. En el kilómetro 1339, la carretera longitudinal de la Sierra Sur, y en el kilómetro 1410 de la carretera longitudinal de la Sierra Sur también son los puntos, de acuerdo a la información que ha proporcionado Sutran hace instantes. A esta hora, amigos, tenemos información en vivo. Bueno, y como sabemos, ¿no? Es fin de semana, muy al margen de las protestas. Hay quienes insisten en relajarse un poco y viajar al interior. Se encuentra nuestra compañera Rosa Cabrera en la Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo, para ver cuál es la situación a esta hora de la noche. Rosa, estamos contigo para que nos dé toda la información. Bienvenida. Muy buenas noches, Pilar, ¿qué tal? Y a todos los televidentes al estilo Juliana. Definitivamente, tal y como tú dices, estamos viernes, fin de semana, iniciando, y la gente aquí haciendo largas colas para dirigirse al sur, al interior del país. Hemos conversado con algunos de ellos y nos dicen de que no hay ningún tipo de problema, que ellos sí han podido comprar sus pasajes, que están insistiendo en tratar de llegar. Pero a ver, vamos a ver el testimonio de algunos de ellos, escucharlos para ver qué nos pueden decir. Acá hay una señora que justo estaba con todos sus paquetes y que está dirigiendo también, me parece, a Chincha. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿usted hacia dónde va? Chincha. ¿Y han comentado respecto al tema de la venta de pasajes? ¿Hay algún tipo de problema? No, normal. Uy, está llevando mercadería, veo que hay bastantes paquetes, aquí bolsas. Acompañando a la familia. Acompañando a los clientes, no hay ningún tipo de problema, no le han dicho nada de que, por ejemplo, podría haber manifestaciones, quizás violencia. Se ha escuchado en la mañana, pero todo tranquilo. Sí han logrado vender el pasaje. Mira, tal como ella dice, Pilar, por ejemplo, sí va a poder viajar según lo que le han dicho en la empresa Flores, como nos había indicado también, y hay una gran cantidad de personas que están haciendo cola en este paradero de acá de Tocongo, frente al Mall del Sur, así que hay varias personas que están tratando de esperar para poder subir a su bus. Rosa, ¿ese es un paradero formal? Porque como me comentas que han conversado con la empresa Flores. Sí, en realidad aquí es donde llegan los buses de la empresa Flores. Sí, es un paradero en el que siempre hay personas que están tomando ese bus para el sur, para Paracas, para Ica, también Arequipa, y aquí están esperando. Ellos ya han comprado algunos también su pasaje y bueno, van a tomar aquí el bus. Usted se dirige a Chincha, ¿verdad, caballero? Así es, Chincha. ¿Y le han dicho que hay algún tipo de problema o ninguno? No he tenido problema. En la mañana y me estoy regresando sin problemas. ¿Usted ya compró su pasaje? Sí. Aquí lo tiene, porque vamos a enfocarlo. Mira, Pilar, ¿cuánto le ha costado? Ya compró su pasaje. ¿Cuánto le costó, caballero? 20 soles. Como 20 siempre. 20 soles, Pilar, tal cual.
Sí, como siempre, no ha habido ningún tipo de cambio, de problema con respecto al precio. Ya están mucho más tranquilos que ayer, porque ayer informábamos justamente desde el terminal de 28 de julio de que, por ejemplo, no era así, ¿no? La gente ya no quería comprar porque prácticamente habían cancelado, ¿no?, los pasajes hacia el sur. Y esta también es una noticia importante. Cerró antes de la medianoche, como se acostumbra, y cerró y prácticamente la gente no... Y Rosa, mientras que estamos viendo las imágenes, el tema de la seguridad, cómo se está dando, si es que paran acá las unidades de transporte interprovincial, ¿hay algún tipo de control por parte de Sutran? ¿Hay algún administrador de estas empresas ahí cerca? ¿Algún encargado? Aquí estamos viendo que, por ejemplo, de una empresa llamada Haxa, sí están algunos encargados verificando que la gente tenga, por ejemplo, ingresar, están conversando con las que quieren justamente dirigir a estos vecinos del interior, y ellos sí están tratando de ver que, bueno, de alguna manera los buses lleguen, los recojan y los puedan llevar a sus respectivos destinos. Sí hay una verificación por parte, por ejemplo, de esta empresa, que vemos que hay algunos señores que están controlando que eso se maneje pues de forma correcta. Claro, entonces es importante lo que hemos determinado en este punto donde tú te encuentras, Rosa, donde, bueno, se está desarrollando con normalidad la circulación de las unidades de transporte público. ¿Y estas personas que están con chalecos son de alguna empresa o son de alguna autoridad de fiscalización? Tal cual, son de una empresa de buses, Pilar, que están verificando aquí que las personas puedan justamente tener ya su boleto comprado, y ellos están aquí tratando de ver, ¿no?, de que todo se desarrolle de esta manera. También están llegando de la empresa Flores igual, pero esta cola son para personas que justo van hacia el sur de nuestro país, Pilar, tal cual. Claro que sí, Rosa, muchísimas gracias. Y bueno, esa es la noticia que les traemos desde el puente Hato Congo, donde se está desarrollando sin ningún problema la circulación de las unidades de transporte interprovincial hacia el sur de nuestro país. Muchísimas gracias, Rosa, por la información. Pero ahora vamos a cambiar de tema porque, atención, hay que tomar ciertas previsiones para evitar que las ansiadas y soñadas vacaciones de verano terminen en pesadilla, como le ha ocurrido a una familia. Mucho ojo si usted piensa pasar estas fiestas en la playa, alquilar una casa para pasar el tiempo con la familia. Le vamos a contar este caso, ¿no? Porque usted podría ser víctima de estafadores, son inescrupulosos que están a la vuelta de la esquina. Y el caso, en esta ocasión la víctima ha sido Rubén Ramos, y él vio por las redes sociales el alquiler de esta hermosa casa ubicada en Tumbes. Bueno, al ver tremendas fotografías, la extraordinaria distribución del inmueble, bueno, así cualquiera se convence. La ubicación, todo se veía, miren, hermoso, muy bien decorado, ambientado, y vamos a conversar con él más adelante para que nos comente qué es lo que ocurrió, porque él no vio nada extraño. Entabló incluso una conversación por WhatsApp, donde le dieron un contrato y le dijeron cómo debía hacer el pago. El arreglo fue hacer primero un pago, como se acostumbra, de un 50%, y eso era aproximadamente 2.000 soles, 2.200 soles exactamente. Y luego, y eso fue algo que le llamó un poco la atención, le pidieron una garantía, primero por 800 soles, y luego, bueno, bajaron un poco y le dijeron que podía ser 500 soles adicionales al precio inicial. Sin embargo, cuando ya todo estaba listo, las maletas, ya todos los planes de la familia, el día pactado, la supuesta mujer con la que hizo el trato lo bloqueó y nunca más respondió el teléfono. Al consultar con un amigo policía, Rubén se enteró que no era el único al que habían estafado con la misma modalidad. Más personas habían denunciado haber sido víctimas de esta misma manera, utilizando además las mismas fotos del mismo inmueble. Y hemos tenido acceso a diferentes informaciones que queríamos compartir para que usted esté en alerta. Por ejemplo, las fotografías del inmueble. Así que si usted entra a las diferentes páginas web y ve estas fotos, porque miren con atención los detalles
Disponen de el área social, de los dormitorios, muy bien ambientados, amplios, iluminados, una vista fabulosa frente al mar, y así cualquiera pues se convence, ¿no? Todo esto por un pago de 4.400 soles en el norte, en Tumbes. Uno sí acepta. Bueno, pero no todo lo que brilla es oro, se dice, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con esta casa, que era puro cuento. Pero ha habido más, porque también hemos tenido acceso a los chats de la negociación, donde se ve los términos que utilizaba esa persona. La verdad es que no sabemos si es hombre o mujer. Se hacía pasar como una mujer, y ahí están todos los detalles de lo que se señala, ¿no? Se hacía pasar por Karina Z, ahí justamente dice en este chat, donde es importante tener los detalles, porque si uno quiere alquilar una casa de playa y se encuentra con algo similar, bueno, obviamente ya sabe de qué se trata, ¿no? Karina Z, buenas tardes, puedo llamarle, ¿desea saber un detalle para la reserva? Buenas tardes, bueno, soy atención online, dígame, ok, bueno, deseo 5 noches, ahí da las características del tiempo que quiere dar, qué tipo de vivienda, cuántas personas somos, y así empieza la negociación. Si me quiero quedar 2 o 3 días, hay algún tipo de descuento, da la fecha también de las probables vacaciones, y ahí está pues lo que queríamos compartir con ustedes. Pero vamos a enlazarnos vía Zoom con el afectado, Rubén Ramos, ¿no? Porque él justamente pues tiene mucho que contarnos. Rubén, gracias por estar con nosotros, y bueno, qué complicado, ¿no? Porque normalmente pues uno planifica, al ver estas fotografías, uno se imagina las mejores vacaciones de nuestras vidas, y termina siendo pues todo un fiasco. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, aló Rubén. Buenas noches. ¿Me escucha? Te escucho perfectamente. Mientras tratamos de restablecer la conexión vía Zoom, vamos a conversar de esa manera para poder continuar con la entrevista. Coméntame un poco cómo empezó todo, cómo contactaste con esta persona a través de las redes, alguien te la recomendó, cuál fue el gancho. Sucede lo siguiente, yo el 28 de octubre, revisando diferentes ofertas, ¿no?, de alquiler de casas en el norte, por las fotos me llamó la atención, ¿no?, esta casa. Claro, que se ve maravillosa. El 28 de octubre entré en contacto con una tal Karina Guevara, ¿no? En la cual usted ya han leído toda la conversación, ¿no? Y ese mismo día yo pago la mitad, ¿no? Lo que me llamó la atención es que la forma de pago fue a través de Safety Pay, ¿no? Pago, aparentemente todo bien, me envían el 29 un contrato, ¿no? No sospeché de nada. El día 2 de noviembre se vuelven a comunicar conmigo diciendo que falta que pague la garantía. Bueno, el día, no tenía en ese momento el dinero, llego a pagar la garantía el día 10 de noviembre, y aparentemente todo ok, todo bien, ¿no? El 21 de diciembre, como ya falta, la reserva era para el 5 de enero, y yo me comunico con ella, no le digo, señorita, ¿y cómo está? Ya vamos a viajar, falta poco. Me dice, todo está bien, todo está perfecto. ¿Ya ustedes tenían los pasajes? Teníamos todo ok. Entonces, yo le digo, pero no me va a mandar usted la ubicación de la casa, ¿no? Me dice, 2 días antes vamos a enviarle. Ahí yo sospeché, pero bueno, beneficio de la duda. Este lunes, cuando ya un día antes de viajar, yo me comunico con ella, y me ve, y ya cuando estoy rumbo, que viene en movilidad propia, me bloquea, ¿no? Pregunté a un amigo, me mandó las denuncias, llamé al Banco Continental porque por Safety utilicé Continental, me dijeron que, bueno, ellos solamente son un intermediario. Me comuniqué con Safety me mandó la persona la empresa la cual había girado, ¿no? Es una empresa que incluso existe, es la empresa APLS, o sea, supuestamente a esa empresa es donde ha girado el dinero, ¿no?
entrega a la SUNAT y efectivamente esa empresa existe, pero la dirección es falsa porque es un edificio en San Isidro que yo llamé y me dijeron que es un estudio de abogados, ¿no? O sea, aparentemente ha denunciado este hecho ante la policía? ¿Qué es lo que les ha dicho? ¿Qué cosa puede pasar? Yo lo que me estoy asesorando es, no sé si denunciar a la persona o a la empresa, ¿no? Porque en todo caso el dinero ha ido a la cuenta de la empresa. Me estoy asesorando para ver porque esto recién ha ocurrido además, ¿no? Claro, y como le digo... El viaje era el 5 de enero y usted ya, confirmó todo un día antes. Claro, como le digo, no sé si, me estoy asesorando para no sé si denunciar, esos nombres no creo que sean verdaderos. ¿Y solicitó algún tipo de recomendación, por ejemplo, no cuando uno entra a las redes, lee los comentarios, a ver qué opinan de la persona, de la casa? ¿Entró también, vio eso? Sí, o sea, todo aparentemente estaba bien, todo aparentemente estaba ok. Yo anteriormente he alquilado casas en otros sitios y la modalidad es bien parecida, ¿no? O sea, te piden el 50%, te piden una garantía, o sea, todo es bien parecido, por eso no me llamó la atención. Aparentemente saben convencer a las personas, ¿no? Claro. Por eso es que lo único que le digo, 2 días antes que no tenga la ubicación, eso fue ya lo que... Alguna señal de alerta, ¿no? Más clara. Sí, como le digo, ¿no? Y bueno, pues cuando leí las denuncias, ya me di cuenta que me habían estafado, ¿no? Bueno, señor Rubén, esperemos que se solucione todo el problema lo más pronto posible y pueda tener las vacaciones ansiadas en el norte de nuestro país y lamentablemente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado porque no es el único caso que están utilizando esta modalidad. Muchas gracias al señor Rubén Ramos, pero ahora les vamos a contar, hablando pues de estafas. Nuevamente, con el cuento de la lotería, ha sido engañada una mujer quien ha perdido en cuestión de segundos o de minutos 3.000 soles y una laptop. Vamos a contarles todos los detalles porque no es la primera vez que ocurre algo similar. Vamos a verlo. Giró el paso soñando en recibir una jugosa recompensa, pero detrás se quedaron sus embaucadores, quienes ya se burlaban de ella. Observa esta mujer de azul que camina al lado de una vil estafadora. Por delante un hombre a quien apenas habían conocido. Supuestamente, ambas ayudaban al sujeto a encontrar una dirección en un papel, donde con un boleto de lotería debían reclamar un jugoso premio que supuestamente se iban a repartir entre los tres. Él se iba a dirigir a un lugar y que él iba a brindarles un papel que tenía, era la lotería. La señora luego trae un papel de su lugar y coincide con los mismos números que tenía y que sí había ganado. Y el señor fue a recoger por nosotros cada uno para haberle ayudado. Todo parecía un sueño. Esta mujer iba a recibir una gran suma de dinero solo por su noble corazón al ayudar a este hombre. Pero no todo era gratis, pues el supuesto ganador de la lotería les pidió que entreguen alguna pertenencia en retribución a su generosidad. Así, su cómplice le dio todo lo que tenía consigo. Y para no quedarse atrás, la inocente víctima corrió hasta su casa para sacar una computadora y 3.000 soles, ahorrados casi todo el año. Primero la señora brinda su celular y sus cosas, sus pertenencias. Al ver yo eso también cedo a mis cosas, que es mi laptop y el dinero que tenía ahorrado. Las cámaras de seguridad grabaron a la pareja de estafadores cuando perdían de vista a su víctima y se alejaban para repartirse el botín. La mujer entregó todo y aseguró que le dejaron el supuesto boleto ganador y que tras 2 horas volverían a encontrarse en el mismo cruce del Jirón Huáscar con el Jirón Coronel Segarra en Jesús María. Cita que jamás se concretó. La mujer engañada solo tiene un pedido. Que tarde o temprano van a ser capturados y que, necesito que los policías tomen en cuenta en este caso porque no me gustaría que ver otras personas que se afecten por eso, ¿no? El caso ya lo investiga la comisaría de Jesús María. Bueno, no es la primera vez, hay que alertar a la población porque hay inescrupulosos, atentos al acecho para saber quién puede ser la próxima víctima. En este caso fue esta joven que, como decimos, cayó redondita porque es una modalidad que se utiliza por parte de estos delincuentes ya desde hace mucho
tiempo. Ahora vamos con más, hablando de la inseguridad, nos vamos a ir al interior del país porque ahí lo que ha vivido una trabajadora de un grifo es de terror. Se llevó tremendo susto, terminó prácticamente desmayada luego de que esos delincuentes armados la asaltaran y le arrebataron el canguro donde llevaba o donde tenía esa importante suma de dinero. Vamos a ver. Su compañero intenta reanimarla, le coge el rostro de sus pupilas, pero la trabajadora de este grifo no reacciona. La situación alarma incluso a los ocupantes de los tráilers estacionados en el lugar, quienes también procuran ayudar a la compañera de la desvanecida mujer. Ocurrió en la carretera Federico Basadre, en Pucallpa. Momentos antes, delincuentes armados en una moto llegaron al local para robar las ganancias del día. Restan pocos minutos para las 7 de la noche. La atención se desarrolla con suma tranquilidad, pero los zampones vigilan a su víctima desde la carretera. Una de las trabajadoras termina la atención con el conductor de un mototaxi y es en ese momento que entra en escena la encargada. Raudos, los asaltantes entran en acción. Uno de ellos desenfunda su arma y amenaza a la infortunada mujer para que le entregue el canguro donde guarda el botín. Ella no pone resistencia. 5 segundos le bastaron a este fascineroso para apropiarse del dinero. Trepa a la moto donde se encuentra su cómplice y huyen del lugar sin dejar rastro. Sorprendida por lo ocurrido, la víctima empieza a sentirse mareada. Le falta el aire. Indudablemente, es una crisis nerviosa. Un cliente se le acerca para ayudarla. Aparece una compañera de trabajo y es ahí que la mujer entra en shock y se desvanece. La grifera empieza a gritar en busca de ayuda. Un segundo tráiler llega al lugar y el conductor, al percatarse de lo ocurrido, intenta colaborar. Minutos después, llegan serenos y policías de rescate. Logran reanimar a la víctima, quien finalmente aún se encuentra nerviosa por lo ocurrido. Claro, quedó en shock y no es para menos verse en medio de la ferocidad de este delincuente que le arrebataba rápidamente este canguro donde tenía todo el dinero del grifo. Realmente es impresionante el nivel de inseguridad. Y ahora vamos con más, porque nos vamos a ir hasta Tumbes. Hay impactantes imágenes que dan cuenta de la volcadura de una embarcación que estaba repleta de pasajeros que ha chocado contra otra nave mientras recorrían los manglares. Había una turista a bordo de una de las embarcaciones que logró captar el preciso instante de este choque. Vamos a verlo. Ay, niñitos. Terminó volteado, boca arriba, tras ser impactado lateralmente. Lo más angustiante, con 10 pasajeros a bordo. Pase a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Cuidado! Fue el choque de 2 embarcaciones con turistas recorriendo los manglares de Puerto Pizarro en Tumbes. La preocupación aumentó al ver a menores de edad en la nave siniestrada. Ay, niñitos. Un turista registró con su celular el preciso instante del choque de las 2 embarcaciones cuando disfrutaba de su paseo. Pase a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Tripulantes acudieron al socorro de los ocupantes, quienes se salvaron al portar sus chalecos salvavidas. Los turistas disfrutaban de sus vacaciones tras estar antes en Máncora. Pero el señor que dice que está abajo, saquen al maquinista, pues.
Los chalecos, las medidas de seguridad que se tienen que dar durante el trayecto, durante la travesía, es importante. El chaleco, yo creo que si uno se cae al agua con su chaleco, pues va a flotar. El hecho terminó revelando actos irregulares, y es que la nave volteada correspondería a un restaurante que no contaba con autorización para ofrecer este servicio turístico. Tenemos dos tipos de infracciones. Una que lo da el CAPI por el solo hecho de dar un ZARPE sin autorización. Sin embargo, al ser una empresa informal, nosotros no podríamos sancionar a una empresa informal. El embarque y desembarque no lo ha hecho dentro del embarcadero autorizado. ¡Pase a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! La Capitanía del Puerto investiga el accidente que, por fortuna, no acabó en tragedia. A esta hora nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver les vamos a contar todo sobre los tentáculos de Evo Morales. ¿Quiénes son estos operadores muy cercanos al expresidente boliviano, quienes están haciendo de la suya, tienen varios ingresos, algunos incluso sin haber sido notificados a migraciones de nuestro país? De eso vamos a hablar en breve, pero también les vamos a contar lo que ha pasado con la ex primera dama de la nación, porque la Fiscalía ha decidido solicitar 36 meses de prisión preventiva contra ella y sus hermanos. Más adelante también vamos a tener aquí en nuestros estudios a su ex abogado, Benji Espinosa, para que nos comente sobre esto. También sobre otros temas de su relación con el expresidente Pedro Castillo. Volvemos. Buenza eres. Nunca más. Amigos, tenemos más información. Hoy día amanecimos con mucho movimiento en la famosísima casa de Quirón Zarratea en Breña, y es que la Fiscalía allanó este inmueble donde, bueno, como sabemos, pues se ubicaba uno de los lugares donde se habrían maquinado diversos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Vamos a tener todos los detalles en el siguiente informe. Un duro golpe en lo que fue el despacho paralelo del expresidente Pedro Castillo. Alejandro Sánchez Sánchez, hoy prófugo de la justicia y dueño de este inmueble, aseguraba en su momento que el exmandatario solo acudía a esta polémica vivienda para probar la comida cajamarquina que le cocinaba su madre, pero no fue así. A primera hora de este viernes, personal de la Fiscalía y DIVIAC realizaron diligencias de incautación con allanamiento y deserraje de esta famosa casa, la misma que habría sido la cuna donde comenzó presuntamente a gestionar ilícitas transacciones y pactado negocios irregulares. El pasaje Zarratea, acordonado por este despliegue policial, lucía así. No podía pasar ni un vehículo ajeno a las diligencias, además de los vecinos, creando una incomodidad total. Hermetismo cauteloso para el trabajo del Ministerio Público. Recordemos que el polémico inmueble fue develado con estas imágenes de seguridad en las que se ve a Pedro Castillo con buzo y gorra abandonando el clásico sombrero sotano, además de sus promesas y juramentos. Y el señor no tenía las agallas de salir a decir la verdad, de quién él le quedaba las órdenes, de quién se favorecía con las grandes y tamañas comisiones. El señor presidente maneja esa organización y la maneja con su ex ministro, la ha manejado siempre, y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha aprobado. De acuerdo a la tesis fiscal del Ministerio Público y la colaboración eficaz de personajes clave en esta investigación, Pedro Castillo Terrones, el mismo que tuvo un intento de golpe de Estado, pero que nadie respaldó, encabezaría una organización criminal junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, hoy prófugo, Juan Silva, además de más implicados.
De los 5 pisos de esta casa, solo uno le fue cedido a Castillo para agendar citas con oscuros visitantes. Uno de ellos fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el mismo que cenó un suculento cuy. Este allanamiento estuvo a cargo del juez Richard Concepción Carguancho. Ordenó la desposesión del inmueble a los ocupantes y terceros que estaban en su interior y pasar a manos del Estado. Así, la Casa Zarratea 179 ahora está en manos del Estado. Es y seguirá siendo la peor pesadilla para Pedro Castillo y su familia. Bueno, definitivamente va a seguir siendo la pesadilla para el expresidente Pedro Castillo. ¿Y qué es de su gran amigo Alejandro Sánchez? Sigue prófugo el propietario de este importante inmueble donde, de acuerdo a la hipótesis fiscal, justamente habría operado esta organización criminal. En diferentes casos, por ejemplo, el Asesores en la Sombra, también habría sido un lugar donde se habría designado ministros y se habría dado conversaciones entre el expresidente y personas que buscaban algún tipo de contrato o beneficio con el Estado. Ahora sí, con lo anunciado, vamos a compartir con ustedes el informe de nuestro compañero Carlos Viguria, que tiene que ver con los tentáculos del expresidente de Bolivia, Evo Morales, aquí en nuestro país. Ayer lo comentábamos con el exministro de Defensa, Jorge Chávez, quien aseguraba que había información que había infiltrados extranjeros aquí en el territorio en las fechas donde se habían realizado las protestas desde diciembre. Pero bueno, a raíz de esta información hemos averiguado, hemos tenido acceso a información adicional y también a imágenes que corroboran esa información. Por ejemplo, una de las personas más cercanas del MAS y del expresidente de Bolivia, Evo Morales, el señor Cecilio Ilazaca, que fue ex coordinador del Viceministerio de Descolonización de Bolivia, ha tenido una serie de ingresos en nuestro país. Se le ha visto participando de manera activa en una serie de movilizaciones, pero también se le vio incluso antes de que el expresidente Pedro Castillo asumiera el poder en estas protestas de apoyo que se realizaron en los exteriores de la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones. Pero no solamente es él, también hay otras personas muy cercanas al expresidente de Bolivia que estarían haciendo de las suyas en territorio nacional. Vamos a ver el informe. Una crisis a la boliviana. En diciembre, los cusqueños se enfrentaban en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Exige además el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo. Y aunque los protestantes cargaban los mismos carteles, no todos tenían la misma bandera. Y no todos operaban a favor de los intereses de Evo Morales. Todos debemos estar unidos. La unidad solamente hará resistencia frente a las amenazas del imperio que nos quieren someter. Cecilio Ilazaca Quispe es boliviano, militante del MAS, Movimiento al Socialismo, y operador de Evo Morales, expresidente de Bolivia y mentor del golpista Pedro Castillo. En diciembre estuvo en Cusco, donde seguidores peruanos de Morales pidieron al presidente boliviano Luis Arce que lo nombren como cónsul en Perú. Ilazaca no solo hacía turismo, también protestaba. En sus redes sociales, el boliviano ha mostrado que estuvo exigiendo el cierre del Congreso peruano y el retorno de Castillo al poder. Esta presencia confirmaría la injerencia de bolivianos que informó anoche el ministro de Defensa, Jorge Chávez, en Al Estilo Juliana. Hay información de inteligencia que existen ciudadanos bolivianos que han ingresado antes del 4 de enero. ¿Tendrían algún tipo de vínculo con el expresidente Evo Morales? Sí, yo no podría tipificar de que están asociadas a las personas que se han mencionado. En el caso de Ilazaca, la asociación con Evo es clara. Ilazaca ha sido funcionario del gobierno boliviano. También promueve el RUNASUR, el organismo que el expresidente boliviano impulsa en nuestro país. Tal es su amistad que lo llama Comandante Evo, el gran indio del sur. Ambos tienen además algo en común, su lealtad a Perú Libre. Así como Evo comía con Vladimir Cerrón en Lima tras la victoria de Pedro Castillo, Cecilio lo apoyaba en las calles en la campaña presidencial. Su registro de ingreso en julio de ese año no está registrado en migraciones, tal como reveló hoy El Comercio.
tras la victoria de Castillo, y la Saca ha publicado cuán conectado estaba con Perú Libre. Así lo podemos ver posando en la puerta de la Casa del Maestro, sede de operaciones de la campaña del partido de Lápiz. Incluso ha sido parte de los campamentos frente al Jurado Nacional de Elecciones tras la segunda vuelta, cuando miles de ciudadanos exigían que se realicen elecciones limpias. Ahí se le puede ver a Ilazaca con bandera boliviana, juntándose con personas afines a Perú Libre y Castillo. Tal ha sido su apoyo que el partido de Lápiz le dio una diploma de honor por su trabajo. Desde La Paz, el analista político Marcelo Arequipa comenta: hay trabajos muy finos que se van haciendo en términos políticos, creo, y que tienen que ver por eso con esta suerte de avanzadas, ¿no? Para articular posiciones políticas. Y la Saca también simpatiza con Antauro Humala y no rechaza las muertes de policías que lo llevaron a prisión. El 23 de agosto publicó una foto a su lado, 5 días después de su liberación. Consultamos con su abogada Carmen Huidobro sobre esta relación, pero hasta ahora no hemos tenido su respuesta. Hay otros personajes vinculados a Morales con actividad en el país, como Mabel Mariscal Sandra, militante del MAS de Evo, que ingresó al país en agosto de 2021. El 11 de noviembre de ese año se reunió con la congresista Margot Palacios y Guido Bellido, quien en ese entonces era parte de Perú Libre. La congresista Palacios nos respondió por mensaje que no la conocía. Bellido primero dijo que no lo recordaba y que lo revisaría. Después ya no nos respondió. Media hora, una horita y yo te respondo. Otra ficha de Morales en el Perú y que promueve el RUNASUR ha sido su ex canciller, Fernando Guanajún. Según El Comercio, entre 2021 y 2022 ha entrado al país en 8 ocasiones. Igualmente, Cecia Vargas, de Radio Causal Chuncoca, ha estado al lado de Castillo en su victoria y fue parte de la lujosa cena de Cerrón con Morales. Lo que aquí se ve es una mano boliviana tomando acciones en nuestro país, no solo para impulsar protestas, sino también velar por los intereses de Morales y su RUNASUR. El penalista Andy Carrión plantea que se podría impedir el ingreso de estos ciudadanos, pero está en manos de la Cancillería y la Fiscalía. Dentro del marco de una investigación fiscal, de poner alguna medida cautelar que también lo pueda apuntalar, pero yo creo que al día de hoy, para hacer una medida más efectiva y célere, podría esto estar en manos de la Cancillería peruana. Estos son hechos que mostrarían una coordinación entre varios agentes. Además, podrían calificar como delitos que podrían ser sancionados con 15 años de cárcel. Regula los atentados contra la soberanía nacional y no solamente está reconducido a aquellos que practican actos a someter a una determinada república, como lo dice el tipo penal, sino también a hacer independiente una parte de la propia república. Mientras que Morales insiste en defender a Castillo y culpar a otros, sus actos de injerencia a través de sus operadores podrían ser sancionados por la justicia peruana. Todo está en manos de la Fiscalía. En manos de la Fiscalía, en manos de la Cancillería, y quienes señalan que también habría la posibilidad de que Migraciones intervenga en estos casos en base a este decreto legislativo 1350 que tiene que ver con la ley de extranjería. Vamos ahora a seguir con este tema porque también la presidenta Dina Boluarte ha señalado que no se va a quedar de brazos cruzados y ha decidido retirar a la embajadora boliviana de nuestro país. Además va a solicitar prohibirle el ingreso a nuestro territorio a Evo Morales. Todo eso está en evaluación para ver qué plan se va a ejecutar. Ni con dioses ni con diablos, afirma Dina Boluarte, sin mencionar, eso sí, quién es quién. Reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni a presiones de ningún tipo. Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie. La presidenta de la República ha dicho que mantendrá una relación de respeto y colaboración con todas las instituciones del Estado. La mandataria finalmente ha decidido retirar a la embajadora de nuestro país en Bolivia. Karina Palacios era parte de la cuota política de Pedro Castillo en el servicio diplomático. Además de fundadora de Perú Libre, es cercana a Vladimir Cerrón. Una decisión que se da en medio no solo de la injerencia constante de Evo Morales en asuntos internos peruanos, sino también en su labor política para azuzar en el sur del país.
en pro de su proyecto denominado RUNASUR, un bloque supuestamente contra el intervencionismo y el armamentismo, pero que en realidad hace de escudo a gobiernos de izquierda de la región, una iniciativa que tendría por objetivo la expansión geopolítica que buscaría anexar el altiplano peruano a Bolivia. Perú está buscando la refundación, separóse del Estado colombiano. En sus últimas visitas a Puno y Cusco el año pasado, el expresidente boliviano reforzó sus lazos con aliados peruanos. Además, según un diario local, 12 de sus operadores políticos han ingresado al país en casi una treintena de ocasiones entre 2021 y el año pasado, algunas de ellas de forma irregular, es decir, sin registro en migraciones. Boluarte ha señalado que se evalúa tomar acciones en su contra. Ha trascendido que el gobierno prohibiría su ingreso al Perú. La mandataria participó de la ceremonia por el tercer aniversario de la Junta Nacional de Justicia y la juramentación de Imelda Tuñalán como su presidenta. Se reunió también con la bancada del bloque magisterial y la Sociedad Nacional de Pesquería. La jefa de Estado ha saludado la decisión de la fiscal de la Nación de iniciar diligencias previas sobre la violencia y las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre y ha asegurado que dará todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos. Bueno, y tenemos más, justamente tiene que ver no con los operadores del expresidente de Bolivia que estábamos comentando, sino sobre lo que habíamos anunciado, lo que ha decidido la Fiscalía, solicitar prisión preventiva contra la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, por lo que desistió del pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Este pedido también recae para sus hermanos Walter y David Paredes. El fiscal Jorge García Juárez ha señalado durante la audiencia de hoy que la solicitud responde a las circunstancias que se han conocido en los últimos 30 días, las cuales han elevado el peligro procesal, según ha manifestado el Ministerio Público. También se refirió al empresario Hugo Espino y luego de manifestar que ha estado colaborando con las indagaciones, consideró que se debería variar su medida por la comparecencia simple. Bueno, y a propósito de este tema, queríamos compartir con ustedes el siguiente wall con información sobre Lilia Paredes. Miren ustedes las investigaciones que tiene la ex primera dama de la Nación, presuntas irregularidades para el otorgamiento de obras en localidades como Anguía y Chavín en Chota, Cajamarca. También los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. ¿Y cuál es la situación actual de ella? Bueno, ya lo sabemos, se encuentra en México junto a sus 12 menores hijos por el asilo político que le dio el presidente de ese país. Pero lo que también ha llamado la atención, la cantidad de abogados que ha tenido el expresidente Pedro Castillo después del 7 de diciembre, luego del autogolpe. Bueno, el primero ha sido Aníbal Torres, él lo ha acompañado de manera permanente. También ha estado Víctor Pérez Liendo, acompañando al ex jefe de Estado, y también Ronald Atencio junto a Raúl Noblecilla. Lo que llamó bastante la atención fue el contacto que tuvo el expresidente Pedro Castillo con Miguel Pérez Arroyo, quien, como conocemos, tuvo a su cargo la defensa del expresidente Alberto Fujimori, lo que él dijo y dio declaraciones en ese entonces, que había sido contactado por el entorno del expresidente Pedro Castillo y que, bueno, él había tenido una reunión, pero no sabe qué es lo que ocurrió. Empezaron los ataques por parte del entorno más cercano de Castillo y es por eso que él decidió dar un paso al costado, por lo que le dio justamente la defensa a Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, que son personas cercanas al congresista Guillermo Bermejo. También estuvieron en la defensa Ítalo Díaz y Hans Ventura y Wilfredo Robles. ¿Recuerdan ustedes el polémico abogado a quien entrevistamos aquí en nuestros estudios? Quien se molestó, estuvo muy mortificado, se levantó en medio de la
entrevista y bueno, luego se conoció que había estado preso por terrorismo casi 10 años, luego al salir pasaron algunos años y firmó los planillones del Movadef. Desapareció también del mapa y apareció el doctor Paulino Loa para una gestión y finalmente actualmente se encuentra a cargo de la defensa del expresidente el doctor Sandro Balbín, quien ha dicho que se va a dar un cambio radical a la estrategia para el expresidente Pedro Castillo, buscando su liberación. ¿Lo logrará? No lo sabemos. Pero ahora en nuestros estudios tenemos también al ex abogado del expresidente Pedro Castillo, quien renunció, creo que a los pocos minutos, cuando el entonces presidente Pedro Castillo dio este mensaje histórico que sorprendió, creo que a la mayoría de la población. Doctor Benji Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. Pilar, un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, y empezamos pues con la cantidad de abogados que ha tenido su ex patrocinado. Es bastante extraño. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Por qué cambia de manera tan rápida de las personas que tienen que tener a su cargo su defensa, que es algo muy importante? Bueno, que lo ha conocido, ¿no? Puede ocurrir varias cosas. Me sorprende porque estando en una situación no fácil, sino más bien complicada, lo que debería haber es una defensa coordinada, única, esta cantidad de 12 abogados en tan corto y tan breve tiempo, lo que dice es que básicamente no se ha logrado afianzar un vínculo de confianza entre el expresidente Castillo y su defensa. Y tanto más si es que ya hay una prisión preventiva confirmada, en todo caso tendrían las acciones constitucionales expeditas para poder incoarlas a favor de Pedro Castillo. Y mañana se cumple justamente un mes del autogolpe, una situación que nos sorprendió, como le decía, porque todos esperábamos que el expresidente Castillo ese día por la tarde vaya al Congreso junto a su defensa para enfrentar esta tercera moción de vacancia presidencial que hay en su contra. En efecto, es lo que se había coordinado. Un día antes estuvimos alrededor de 6 horas en Palacio y en un espacio de tiempo de 2 horas con el presidente, coordinando los términos de la defensa, porque un día después, por la tarde, había convocado el Pleno del Congreso para discutir la solicitud de vacancia. Iba a ir el presidente, iba a ir usted, claro, y iba a ir también otro abogado y un grupo del equipo ministerial. Exacto. De hecho, lo que se había coordinado es que, dado que el reglamento del Congreso otorga 60 minutos al presidente para defenderse en una moción de vacancia, habíamos definido distribuir los tiempos de esta manera: 10 minutos con los que empezaba el presidente Castillo, 20 minutos con los que yo rebatía las debilidades desde el punto de vista penal que tenía el pedido de moción de vacancia, y finalmente 30 minutos el doctor Palomino Manchego. Esa había sido la distribución del tiempo, y un poco como ensayando un día antes, el martes. ¿Lo veía seguro en ese ensayo? Claro, estaba seguro, estaba confiado. No, usted estaba seguro, pero lo veía a Castillo, claro, al expresidente seguro. Yo ese día el paso que iba a dar supuestamente el 7 en la tarde. Yo ese día, o sea, un día antes, el martes 6, no avisoré, no percibí, nunca vi algún atisbo o indicio de que pueda haber mostrado que no estaba de acuerdo con la defensa, el planteamiento. Porque en otra ocasión, cuando él no ha estado de acuerdo con algo que usted le ha planteado, ¿se lo decía o guardaba silencio? Y no le decía nada, y luego tomaba contacto con otros abogados, como recuerdo usted se molestó varias veces y hasta renunció. Sí, hubo un episodio. Un par de episodios. Previa, pero habíamos coordinado, ¿no es cierto? Y las coordinaciones que habían, básicamente, si había alguna duda, lo preguntaba el presidente. Esta vez no pasó esto, esta vez percibía que estaba de acuerdo con la defensa, y de hecho los ministros habían coordinado por su parte que acudirían también al Congreso para hacer una defensa política que se complemente a la defensa jurídica. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el pedido en sí era una recopilación de notas de prensa. Entonces, no es que era un pedido sólido. Probablemente tenía bastante impacto, bastante resonancia, pero
desde el punto de vista técnico-jurídico, no era un pedido sólido. Para usted iba a ser fácil de rebatir en su opinión, nosotros, la estrategia que habían planificado. Nosotros estábamos seguros de hacer eso. Y pasan los días, se cumple mañana un mes y hasta ahora no sabemos qué pasó por la mente del entonces presidente Pedro Castillo. Se dejó influenciar por Betsy Chávez, por Aníbal Torres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 7 en esa hora? Entre el 6 y el 7, porque... claro, el 6 dura el 7 toda la madrugada, ¿no? Claro, el 6 nos despedimos, nos íbamos a ver al día siguiente en el Congreso, nosotros íbamos a llegar aparte, el presidente iba a ir, me parece que con un conjunto de la población que le iba a acompañar, ¿no es cierto?, al Congreso, y nosotros íbamos a adelantarnos con el doctor Palomino, y lamentablemente eso nunca ocurrió. Entonces, todo lo que vino después fue sorpresivo. ¿A quién escuchó? Porque ¿Quién le asesoró? Chávez dice que no, Aníbal Torres dice que no, bueno, claro. Eso está por determinarse, ¿no es cierto? Está investigando. Exacto. ¿Quién fue, quiénes fueron, quién redactó el documento? Porque claramente no son las expresiones del presidente. En la computadora de la entonces primera ministra Betsy Chávez, eso es lo que se señala. Claro, por eso son las indagaciones que se han iniciado, ¿no es cierto?, que de hecho están ya en una etapa más avanzada porque está en una investigación preparatoria formalizada. ¿Era fácil el presidente Castillo de influir de esa manera? Y se lo pregunto porque lo que se dice, incluso entre los congresistas de Perú Libre, que no habían los votos, no habían los 87 votos requeridos para vacarlo. ¿Qué lo hizo reaccionar de esa forma? Y lo que veíamos en ese Pedro Castillo del mensaje del 7, con la hoja así temblorosa, es que él no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Ni convencido, ni seguro de lo que estaba haciendo. Probablemente le hicieron creer una cosa que no correspondía a la realidad. Probablemente generaron... ¿A ti el Marrufo puede haber influido? No lo creo. Fíjense, mucho se ha dicho de eso, pero no, porque ya habíamos hablado de que durante mucho tiempo habían personas que canjeaban su libertad para poder acusar al presidente Castillo. Entonces, todos esos testimonios eran débiles y estábamos esperando que ese mismo día probablemente Marrufo diga, yo le entregué personalmente, o fui acá, le di, y ya van a salir audios y videos, y al final nunca salió nada. Pero, claro, ese escenario probablemente ha sido aprovechado por alguien o por algunas personas y le dijeron, presidente, lo van a vacar, hay pruebas que van a salir, qué sé yo, que pudieron haberle dicho, para que él haya podido tomar una decisión tan equivocada, tan sorprendente y tan lamentable. Tan sorprendente que veíamos esta imagen tan lamentable de la ex primera dama de la Nación saliendo con sus hijos, con Jennifer Paredes, por la residencia de Palacio. A todas luces se veía que no era algo preparado. Sí. Todos hemos visto esas imágenes. Penoso por la familia. Hay 2 niños, particularmente una niña, un adolescente, ¿no es cierto?, y la esposa, que aparentemente tampoco sabía lo que iba a pasar. Todo apunta a que no, que fue una decisión que se toma aparentemente en últimas horas y con un grupo de personas o con una persona, no lo sé, eso está en investigación, pero que se hace a espaldas de nuestras coordinaciones. De todos, a espaldas de todos. Ahora, usted renunció. Sí. ¿Por qué renunció? Porque durante mucho tiempo, casi 7 meses que estuvimos en la defensa, vieron que mi defensa se sustentaba en el respeto a la Constitución. Y el presidente lo que hizo fue... Exacto, el 117. Lo recuerdo perfectamente. Yo he defendido siempre las causales. Y también lo que había dispuesto el juez Checli. Claro, y hemos tenido entrevistas. Sí, pero sí me dieron la razón las fiscalías cuando archivaron los temas de plagio, cobro ilegal y falsedad. Pero más allá de eso, creo que lo importante es hacer ver que mi defensa era en función de lo que la Constitución decía. Y entonces yo decía, la Constitución te puede gustar o no, pero la Constitución es lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces, el presidente violó la Constitución. Al hacerlo, entonces, yo no podía mantenerme un segundo ahí en la defensa porque hubiese tenido una posición absolutamente incoherente. Y lo trataron de contactar. El doctor Aníbal Torres lo contactó ese mismo día, el 7 en la noche, para que asumiera la defensa del expresidente en el caso de rebelión y conspiración. Y no aceptó por lo que usted me está explicando ahorita. Para mantener una posición absolutamente coherente. Porque cuando un abogado
se colegia, el juramento que hace es el respeto a la Constitución. Entonces, teníamos un presidente que estaba infringiendo flagrantemente la Constitución y lo que correspondía, entonces, era tomar una decisión en coherencia con eso. Y a la luz de los hechos, han pasado ya 30 días. ¿Usted sigue confiando bueno, ya no es su patrocinado? Se lo pregunté en una entrevista anterior. Sí. ¿Sigue confiando ahora, 30 días después, en el expresidente Pedro Castillo? Bueno, de lo que se ha visto, yo no he visto un elemento que cambie el cuadro de cosas que en su momento hacían que yo tuviera una posición, así que mi posición no ha variado. Mi posición sí cambió en otro extremo, en el extremo de que yo defendía a un presidente que no violaba la Constitución y luego, el 7 de diciembre, pasó a convertirse en un infractor de la Constitución. Pero era un presidente en ese entonces que estaba pues con una sombra muy oscura sobre él. Bueno, investigaciones. Pero la investigación no es igual a condena y definitivamente se había establecido todo un conjunto de estrategias de defensa. Pero usted va a seguir confiando en su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Hasta que aparezca una prueba que desdiga o que establezca lo contrario, por supuesto, porque también sería incoherente decir hoy que ya no soy su abogado, entonces ahora sí lo veo como culpable. No, pues así tampoco son las cosas. Y en el caso de su ex patrocinada también, la señora Lilia Paredes, ahora la Fiscalía, desistió en el tema del impedimento de salida del país, ya está en México, por el tema de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que espera para la ex primera dama de la Nación? En caso el juez acepte este requerimiento fiscal. Primero hay un escollo procesal, porque no es que la Fiscalía dice me desisto del impedimento y ahora voy por la prisión. No es así. Cuando la Fiscalía formaliza la investigación, dice, a Jennifer le pido prisión y a los demás le pido una medida menos gravosa. Así que cuando les pide una medida menos gravosa, las personas están con comparecencia simple y está por definirse si van a tener restricciones y si se va a impedir su salida del país, correcto, pero su situación es comparecencia simple. Luego, se dictó comparecencia con restricciones, pero no impedimento de salida, la sala anula. Entonces, ¿cuál es el estado, la situación jurídica de Lilia Paredes? Comparecencia simple. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? No pedir la prisión, sino pedir la variación. Es decir, que varíe la comparecencia con la prisión preventiva. Exacto. Y eso se tendría que ver en una audiencia judicial. Eso tiene que discutirse en una audiencia, en efecto. Ahora, ese es un escenario. Vamos a otro escenario. Supongamos que eso no se hace respetar en el procedimiento y se sigue adelante y se dicta en su momento prisión preventiva. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Extradición. Ahí vamos al tema. A través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que está en el Ministerio Público, tiene que tramitarse una extradición. El Estado requirente es el Perú, el requerido es México. Pero recuerda que México ya otorgó protección a través del asilo. Entonces México no podría con la mano izquierda asilar y proteger a Lilia Paredes y con la mano derecha conceder la extradición y desprotegerla. Claro que sí. Así que yo creo que es difícil que, aun cuando se dicte la prisión se ejecute. Perfecto. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Pilar. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en ambos casos, porque nos tenemos que ir a una pausa comercial. Y al volver les vamos a contar todo sobre esta mujer. Ha vivido una pesadilla. Hace varios años bloqueó y anuló una tarjeta de crédito, pero extrañamente esta volvió a activarse y eso ha sido aprovechado por delincuentes que han realizado miles de soles en compras. Con esto y más volvemos. Bueno amigos, y como sabemos, han presentado un proyecto de ley para recordar el mandato por única vez a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones y también de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Todo esto, según dice este proyecto de ley que presentó la congresista Roselía Muruz, para garantizar que los próximos comicios se den libre de cuestionamientos. Y es por eso que a esta hora de la noche tenemos ya vía Zoom al presidente del JNE, del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Jorge Salas Arenas, a quien les damos la bienvenida y por supuesto las gracias por estar esta noche con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar, por su invitación.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la congresista Amuruz no quiere que usted esté al frente del Jurado Nacional de Elecciones, como tampoco el jefe de la OMPE? No quieren que estén al frente del próximo proceso electoral, según ha dicho, para evitar cualquier cuestionamiento. En realidad, no existe motivo para los cuestionamientos que un grupo de personas descontentas con el resultado electoral, que fue el fruto de la votación de la ciudadanía del Perú, me envidien a mí o al señor Corbeto, ¿no? Pero en todo caso yo hablo por mí. El Jurado Nacional de Elecciones cumple con proclamar los resultados que verifica la OMPE y lo hace como corresponde, en los marcos del cumplimiento de los deberes constitucionales. Este no es un tema de simpatías, de afectos, este no es un tema de caerle bien a alguien, es un tema funcional también, y de respeto a quienes votan. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido su deber con tan auspiciosa forma, o en tan auspiciosa forma, que las organizaciones que han hecho observación internacional y nacional en el Perú han declarado públicamente que estas han sido elecciones que corresponden a los estándares internacionales de justicia, de corrección. Y por eso han sido reconocidas por el mundo entero. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2000. Cuando todos recordamos el fraude que hubo. Ese fue un fraude en toda la línea organizada del Poder Ejecutivo. Y si hubo en ese momento, ¿qué garantiza que algo así no pueda repetirse el día de hoy? La observación internacional que estuvo presente en esa fecha, en esos tiempos, denunció también la irregularidad que había y el fraude, y no honestaron esa elección. Entonces, ¿usted cree que este proyecto de ley que se ha presentado está siendo movido por estos grupos que se mantienen en el Parlamento, pero qué acciones van a adoptar desde el Jurado Nacional de Elecciones? Porque ha habido ya un comunicado rechazando esta intención y señalando que van a adoptar las acciones que corresponden. Sí, a ver, como quiera que los acosamientos empezaron casi inmediatamente de asumir el cargo, por elección que en la sala plena de la Corte Suprema mis pares efectuaron y me encargaron esa labor, por la cual quedé desprendido del Poder Judicial, de la función jurisdiccional, y pasé a un organismo autónomo constitucional, presidiendo por mandato constitucional el Jurado Nacional de Elecciones. Como quiera decía que estos acosamientos comenzaron casi de inmediato y fueron muy intensos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida de cautela en mi favor y de mi familia. Y en la medida de cautela se dice que el Estado peruano debe garantizar el desarrollo de las funciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones libre de acosamientos, amenazas e interferencias en el desempeño de su labor. Y lo que pasa es que esa decisión le ha sido comunicada al Parlamento Nacional. O sea, los miembros del Parlamento no pueden decir que la ignoran. Ahora, pero lo que muchos se preguntan, ¿qué ocurriría si es que se da luz verde a este proyecto de ley? Porque ya hay agrupaciones que han dicho que están de acuerdo. Por ejemplo, Fuerza Popular, no solamente Avanza País, sino también otras agrupaciones que darían el respaldo. ¿Qué pasaría si se sigue adelante con este proyecto polémico? ¿Correría en riesgo la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, la transparencia de los próximos comicios? La autonomía estaría afectada, y ya lo está haciendo. El solo hecho de que exista un proyecto de esta naturaleza ya constituye un atentado contra la autonomía. No solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de la OMPE. Y además, al mismo tiempo, una injerencia en las decisiones que dicta el Poder Judicial.
cuya máxima instancia ha sido aquella en que he sido elegido como presidente del jurado. Y de la Junta Nacional de Justicia, que es quien designó al señor Corbeto tras un riguroso examen. De modo que el recorte del periodo, que no solo no está previsto en la ley, sino que tampoco tiene motivación, porque lo que se ha intentado en el proyecto en realidad no permite entender adecuadamente qué es lo que se pretende. ¿No se pretendería afectar el sistema electoral? Eso no lo dicen, ¿no? Pero es lo que se colige, ¿no? Ahora, eso sí, más bien, han dado como argumento reciente, no escrito, pero sí declarado, ¿no?, en varios lugares, que el jurado y la OMP deben realizar un solo proceso general. Y para eso dice la Constitución. Eso no dice la Constitución, no lo dice. Y lo que más bien dice es que los miembros del jurado, los componentes, y de la OMP y de la ANEC pueden ser reelegidos por un periodo igual. Entonces, si está reelegido alguno, no va a ser el único el único proceso, en el que intervienen, pueden ser por lo menos dos generales, ¿no? Debo hacer presente que hay antecedentes. Yo he conocido en funciones al doctor Rodríguez Vélez, que cesó a los 8 años de haber integrado el jurado. Hizo 2 periodos. Pero también han habido otros. El señor abogado don Gastón Soto Ballenas también hizo 2 periodos. De modo que esa histórica... No es una justificación. Y ya para ir cerrando, ¿por qué creen que se estaría tratando de someter el ámbito electoral a la voluntad de los políticos? Ese es el problema, ¿no? La protección internacional de los sistemas electorales, de los órganos electorales, contra las injerencias políticas, es una constante en la democracia. Acá se estaría echando por tierra ese principio, y desde luego que sería un asunto de connotación internacional, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ha habido diferentes reacciones y de repente dan marcha atrás, porque hasta el momento no ha habido un comentario de algunos integrantes de las otras agrupaciones políticas. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco mucho el interés de su programa por estos temas que son, desde luego, que incumben a toda la colectividad de actualidad. Y quiero emplear 30 segundos para decirle a la ciudadanía que así como se han realizado elecciones que han sido felicitadas por la observación internacional europea y americana y los otros observadores que asistieron al 2021, a las elecciones generales, y hemos recibido ya los reportes preliminares de la observación de las ERM, las elecciones regionales y municipales, también de modo positivo, con un resultado positivo. Las elecciones que realice o que controle el Jurado Nacional de Elecciones tendrán la misma calidad, porque no hemos hecho nada diferente, sino más bien mejorar nuestros estándares. Perfecto. ¿Se realicen estas en el 2024 o en el 2023? Porque todavía no hay un acuerdo definitivo. Muchísimas gracias. Sea una u otra. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y antes de terminar, les vamos a contar este informe, porque hay todo un escándalo en la municipalidad. Bueno, varias personas se han acercado, han buscado a nuestros equipos periodísticos porque quieren denunciar que se están registrando despidos arbitrarios. Según ellos, más de 500 trabajadores y nadie se salva, porque hay hasta embarazadas que se han quedado en la calle tras la ola de despidos que se han dado en esta gestión edil. Vamos a ver lo que ha recogido nuestra compañera Candy Quispe. Hay trabajadores que necesitan del seguro porque cuentan con un hijo enfermo, pero ni eso han respetado. Veamos. Anhelaba empezar un nuevo año laboral con la ilusión de convertirse en madre por segunda vez, pero sus sueños se frustraron al llegar a su centro de trabajo y no poder ingresar. Me estoy haciendo pasar por momentos en donde debería estar compartiendo un embarazo feliz con mi primer hijo. Llevo 3 días
haciendo atención policial y me molesta. Con 4 meses de gestación, Nérida Valle trabajaba como especialista administrativa del municipio de Lima, un cargo que venía desempeñando desde el 2019 bajo el régimen CAS. Tras acudir al Palacio Municipal el segundo día de este año, la joven administradora recibió esta carta que decía que su contrato había terminado desde el 31 de diciembre del año pasado. Sumamente sorpresiva porque yo llegué como un día normal. Mi sorpresa es que me retuvieron el photocheck, no me dejaron ingresar, no me dejaron sacar ni mis cosas personales ni mis cosas corporativas. Para Nérida, no solo se trata de una violación a sus derechos como trabajadora gestante. Según este documento de la Sugerencia de Personal del municipio de Lima, la madre de familia mantenía un contrato indeterminado bajo la Ley 31131, ley que dispone que los contratos CAS son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Obviamente es un acto de abuso. No me puedo llamar vulnerable porque las lactantes y las gestantes han estado trabajando normal. Las administrativas han estado haciendo remoto. O sea, y es inhumano sí, porque hay cuentas que pagar, tenemos hijos. Así como Nérida, más de 500 trabajadores CAS de la gestión pasada del municipio de Lima denunciaron que fueron despedidos masivamente. Entre ellos, esta madre de familia, quien trabajaba como inspectora sanitaria bajo un contrato indeterminado de la Ley 31131. Tengo una bebé de 8 meses y se me han vulnerado los derechos, ¿no? Me encuentro en la condición de madre lactante y esta es la situación en la que nos encontramos. No solo se quedaron sin poder llevar un sustento para su hogar, sino también perderán el seguro de salud de su familia. Bueno, la segunda parte de este informe y la respuesta también de la municipalidad la próxima semana. Gracias por haberme acompañado, que tengan un extraordinario fin de semana. Muy buenas noches.